tercer paso vamos a hablar de relaciones. Entonces, pues alístese ahí, chévere. Yo sé que en estos días han estado pasando cosas en cuanto a las relaciones y ese es el tema que el Señor nos trae. Yo quiero decirle que nosotros ya tenemos de aquí hasta diciembre todas las prédicas, los títulos de las enseñanzas de los domingos estipuladas. Entonces no vaya a pensar que yo voy a decir algo hoy por echarle un vainazo a usted. No, eso ya está ahí. Por favor, cierre sus ojos y con sus ojos cerrados escuche. De pronto usted hasta aquí no ha encontrado la forma. De pronto usted hasta aquí no ha encontrado la fuerza. No ha encontrado la revelación de la palabra en su vida. De pronto hasta aquí solamente han sido palabras de un elocuente predicador, de su pastor, y usted estaba aquí solamente por eso. Pero hoy yo le pido al Espíritu Santo que este día, para usted y para mí, sea el día en que entendamos la necesidad apremiante, urgente, la necesidad importante de que la palabra vuelva a ser vida en nuestra vida. Hoy oro para que el Espíritu Santo de Dios y tu vida empiecen a cambiar de adentro hacia afuera, que ese giro de 180 grados empiece a ser realmente vida en usted, que hoy usted venga nuevamente con hambre a este lugar. Que usted no venga a escuchar una palabra de un hombre, sino que usted salga de aquí entendiendo que necesita algo de Dios para que su vida sea transformada. Diga por favor conmigo: Señor, muchas gracias por lo que has hecho hasta aquí. Eres un Dios sobrenatural, pero hoy queremos pedir tu presencia. Háblanos, Espíritu Santo, transforma mi ser. Pongo toda mi mente, toda mi concentración en tu palabra, Señor, porque tu palabra trae vida a mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a tener una dinámica diferente, ya la hemos hecho aquí, por supuesto, en Lighthouse, y es que vamos a tener un tiempo de mesa hoy. Miren, tiempo de mesa lo habíamos explicado hace algunos años, y tiempo de mesa viene como de un acróstico, M de memoria, E de enseñanza, S de sanidad, y A de afirmación. Eso es lo que significa un tiempo de mesa. Tiempo de mesa no es solamente sentarnos a charlar, sino de verdad poder tener todas estas cosas en nuestra vida. Entonces, vamos a hacer eso hoy, pero como ya les dije, en primera medida vamos a hablar hoy de relaciones, de qué es lo que espera el Señor en nosotros para relacionarnos. Hoy vamos a hablar de 3 tipos de relaciones. Dentro de 8 días el pastor cerrará con una última y con una revelación de la palabra especial, pero hoy vamos a hablar primero de nuestras relaciones en cuanto al trato con los demás. Amén. Ya por ahí empezaron. Sí, de eso. Vamos a hablar si todos están tranquilos, libérense, déjenlo salir, pero hoy vamos a hablar del trato de los demás, pero también vamos a hablar de las relaciones cuando ejercemos nuestra sexualidad. Es tan importante que nosotros hablemos esos temas en la iglesia, y también vamos a hablar de las relaciones cuando ejercemos ministerio, de cuando servimos, porque también ahí somos formados en el carácter. Una de las principales ventajas de que tú te congregues en una iglesia, mira, tú puedes tener un predicador favorito, tú puedes estar suscrito a 5 canales de YouTube, donde puedes sentarte semanalmente, estudiar la palabra, fantástico, pero iglesia tiene unas ventajas inherentes a ella, y una de esas es que se forma tu carácter. El de al lado está formando tu carácter. El de atrás está formando tu carácter. Probablemente tú volteas a mirar al de atrás y justo es el que te cae mal. Justo es el más difícil. Entonces, quiero como primera medida, antes de empezar este tiempo de mesa, en primera medida quiero que nos hagamos una pregunta. Y justamente aunque estamos en la serie de relaciones, así se llama nuestra serie, es ¿de dónde aprendiste lo que sabes? Y en la primera charla que pastor tuvo sobre metanoia, nos dijo de dónde nosotros aprendimos esas creencias que a veces son limitantes. Y hoy vamos a preguntarnos, quiero hacerles esa pregunta para ir al tiempo de mesa, ¿de dónde nosotros aprendimos acerca de relacionarnos con los demás?
Es una pregunta de reflexión, o sea, es lo que vamos a charlar ahorita en el tiempo de mesa. ¿Dónde aprendimos a relacionarnos en el área sexual? Entendiendo la sexualidad desde el mismo ser inherente, porque a veces hablamos de sexualidad y la gente piensa que solamente tener sexo o tener relaciones sexuales, pero la sexualidad empieza desde mi género, la sexualidad empieza desde mi ADN. ¿Quién nos enseñó a nosotros cómo relacionarnos en cuanto a la sexualidad y cómo aprendimos nosotros cómo hacer ministerio? ¿Quién nos enseñó? ¿Quién fue ese primer cuidador en lo espiritual que nos enseñó cómo ejercer ministerio y que probablemente de ahí nosotros traemos tantas cosas religiosas, legalistas, fuera de contexto y que necesitamos reevaluar? Cuando nosotros leemos en Génesis la historia de cuando el hombre cae, hablando de hombre y mujer, usted me entiende, aquí no, ella, no, acá el hombre sí, el hombre y la mujer. Cuando cae, hay algo muy bonito en esa historia y es que Dios llama a Adán y Adán está escondido. Y entonces Dios le dice, ¿dónde estás? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba Adán? Obvio, es todopoderoso, es omnipotente y omnisciente y omnipresente. Él sabía dónde estaba, pero él quería saber qué le iba a decir a Adán. Como un papá cuando le dice al hijo que tiene toda la boca chorreada de chocolate, ¿te comiste el chocolate? Y el niño adivine qué dice. No, y está untado hasta la coronilla de chocolate. Y entonces Dios le dice, ¿dónde estás? Y Adán siente miedo, Adán siente temor, porque ahora ya la condición de Adán había cambiado. Y entonces Adán le dice, es que estoy escondido porque estoy desnudo. Y Dios dice, ¿a usted quién le dijo que sabe? Porque yo no se lo he enseñado. ¿Quién le enseñó a usted eso? Le ha pasado, el otro día hablé con una mamita de una niña en Woodland, le dije, quiero que refuerces en casa esto específico con esta niña. Y me decía, pastora, yo no sé ella de dónde escuchó eso. No sé. Y yo le dije, pues lo escuchó de algún lado. Lo escuchó de algún lado, entonces tienes que reforzarle. Pero ella decía, en la casa jamás le hemos dicho eso a ella. Entonces, tremendo porque a veces nosotros aprendemos cosas de afuera y Dios nos dice, ¿y tú de dónde aprendiste eso? ¿Quién te enseñó eso? Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Amén. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a pedirle al grupo 1 que escojas a una persona para que me digan, vamos a hacer ese tiempo de mesa, recuerden, memoria, enseñanza, sanidad y afirmación. Entonces, en memoria, que alguien me cuente allá, ¿qué recordaron de cómo aprendieron? Alguna de las historias que se contaron allá. En este grupo van a escoger una persona y me van a contar qué enseñanza lograron extraer de lo que se habló ahorita. Y en este grupo, ¿cómo sanar? De acuerdo a lo que hablaron, ¿cómo sanar en cuanto a las relaciones? Una sola persona. Listo, vamos a empezar acá. Alejito. Entonces, cuéntanos una de esas historias de cómo aprendieron a las relaciones. Buenos días. Pues en mi grupo estábamos hablando sobre, bueno, lo mismo que ustedes. Pero la conclusión, o la mayoría, es del entorno. O sea, en mi caso, aprendí, digamos, no por alguien que me guiara, sino en el día a día. O sea, tuve como una adolescencia y un crecimiento como tomando mis decisiones. Y contaba una historia sobre mi papá, o sea, en el área de cómo comportarme o las relaciones con los demás. Tuve un hogar separado, entonces en mi casa me decían una cosa, como que no, si alguien se mete con usted, usted tiene que ser calmado, tranquilo. Pero mi papá era la cara contraria, porque él siempre me decía, no, eso si vienen a pegarle, eso no se vaya a dejar, eso respóndale. Entonces siempre fue como bloqueado, no sabía cuando me enfrentaba en una situación qué debía hacer, o sea, que estaba bien y que estaba mal. En el área también sexual, pues igual, o sea, mi papá era mujeriego total. Entonces los consejos de él eran unos, y en mi casa, pues como viví solo con mujeres, pues como que nunca recibí esa palabra de, no, es que tiene que hacer esto está bien, esto está mal. Entonces también fue como enfrentarme a la situación y tomar una decisión. Pero
a medida de que pasa el tiempo, pues uno va aprendiendo. Y seguramente en ese tomar decisiones has tomado decisiones equivocadas. Claro. ¿Sí? Le hice caso a mi papá y paila. Listo, hermano Rodrigo. Entonces, hermano Rodrigo es, espérenme, miro acá. ¿Qué enseñanza logran extraer de eso que compartieron ahí con todos? Buenos días para todos. Bueno, aquí nosotros llegamos que la enseñanza primordial es llegar a los pies del Señor, ¿sí? Porque cuando nosotros, la mayoría que nos criamos en la iglesia católica, les decíamos que un bautismo, van a la iglesia a bailar, a rumbear, a tomar, a todo, ¿sí? Un matrimonio, una primera comunión, todo igual, pero uno llega a los pies del Señor y empiezan a enseñarle no trago, no relaciones extramatrimoniales, ¿sí? Entonces, llegamos a la conclusión de que lo que mejor que le puede suceder a una persona es llegar a los pies del Señor y nunca por la mente se le pase de retirarse, porque hay problemas, hay dificultades, pero siempre pegaditos de la mano del Señor. Amén. Amén, amén, amén. Sí, denle un aplauso a mi grupo. El mejor grupo. El mejor. Listo, Dani, ¿cómo sanar? ¿Cómo aprender a sanar? Y sanar para... ¿Cómo sanar todo esto que hemos escuchado para que tomemos mejores decisiones? Es que nosotros, buenos días para todos, también hablamos de un punto muy importante y es la diferencia de las generaciones. Entonces, muchos de nosotros, como estamos en diferentes generaciones, pues teníamos cosas en el corazón. Pablo lo mencionaba ahorita y es muy importante siempre mirando la palabra como un espejo. Ahí podemos encontrar la sanidad, entendiendo que pues no todos los espacios fueron los mismos, las generaciones son diferentes, pero si nosotros podemos venir a un mismo Cristo, que es el mismo Cristo de todas las generaciones, podemos encontrar mucha sanidad. Súper, mi Dani, muchas gracias. Oigan, ¿y ustedes por qué no aplaudieron a Alejandro? Aplaudan a Alejandro. Bien. En alguna oportunidad lo decíamos acá y la iglesia es el único lugar, la única institución, el único organismo y la única organización que es intergeneracional, multicultural y pluriétnica, la única. Por eso es tan importante la iglesia. Ahora unifiquemos un poquito de conceptos que acabamos de compartir porque nos falta la A de afirmación. En cuanto a las relaciones con los demás niños, hay una palabra que Jesús usaba mucho y es la palabra honra. Ojalá usted salga de este lugar entendiendo, aprendiendo y teniendo metanoia en honrar sus relaciones, honrar a los demás. ¿Sabe qué significa honrar? Significa ver la gloria del otro, reconocer la gloria de Dios en el otro. Entonces yo honro al otro es por lo que Dios ha hecho en él, no por lo que él es, sino por lo que Dios ha hecho en él. Y si había algo que Jesús hacía, era honrar a las personas. Jesús honraba a las mujeres, Jesús honraba a quien abría las puertas de su casa, Jesús honraba a un niño que dio 2 panes y 5 peces, Jesús honraba todo el tiempo. Pero miren que la palabra dice que en los últimos tiempos tendremos o se destacarán un tipo de personas, se destacarán. Y eso está por allá en 2 de Timoteo. Miren lo que dice la palabra. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. El 90% de esas cosas en los últimos tiempos tienen que ver con relacionarse con otro.
tienen que ver con cómo yo veo al otro, cómo yo quiero solamente satisfacer lo mío sin que me importe el otro. Ese es el tipo de personas que van a destacar en estos últimos tiempos. ¿Cómo quieres destacarte? ¿Como esas personas de Segunda de Timoteo o como las personas de Hechos 2? De esa iglesia primitiva que decía que perseveraban unánimes, ¿en dónde? En el templo. Perseveraban unánimes y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez, de todo lo opuesto a lo del hombre. Miren, el hombre dice, ¿usted para qué da? ¿Usted por qué entregó ese mercado? ¿Usted para qué diezma? No sea bruto, no es que lo están robando, ¿cierto? La iglesia es todo lo contrario, no te invita a ser egoísta, al contrario, a dar todo lo que tienes. ¿Vas a dejarte llevar, iglesia, en cuanto a las relaciones por la epidemia del egoísmo? ¿Vas a dejarte llevar por tu amor propio, por tu ego? En mi grupo habían unas personas muy santas y maduras. De verdad, o sea, impresionante. Pero yo sé que debajo de todo eso que ellos me contaron tan bonito hay ego, hay orgullo, hay dificultad para decir perdón, para amar a pesar de, para estar ahí a pesar de. La iglesia primitiva vivía una cultura donde todos compartían, donde se vivía la humildad. Y la humildad no era ser menos. ¿Señor? Sí, la humildad no es menos de mí, sino es menos en mí, menos de mí para otros. O sea, que otros sean honrados, sean levantados, que si yo te puedo dejar mejor de lo que te encontré, yo pueda hacerlo. Necesitamos empezar a honrarnos, iglesia, como hermanos, como familia. Hay unos enemigos importantes en cuanto a las relaciones con los demás y en cuanto a las relaciones con el ministerio, ahorita lo vamos a hablar. En cuanto a la sexualidad, nosotros concluíamos acá que lo aprendimos, como decía Alejandro, de otros, escuchando de otros, pero esos otros también seguramente aprendieron de fuentes equivocadas y entonces lo que nosotros veníamos a recibir eran fuentes equivocadas. Y entonces en el tema eclesial era un tabú, era pecado hablar de la sexualidad. Y entonces todavía hoy día acá en Lighthouse, en mi grupo había alguien que decía, casi no hablamos de eso en casa. Pero si nosotros no hablamos de eso en casa, ¿con quién lo van a hablar mis hijos? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo va a ser eso? Miren el ejemplo de Adán. Adán escuchó la voz incorrecta. Adán y Eva, ¿no? ¿Usted me entiende? Ellos escucharon la voz incorrecta en cuanto a la sexualidad. Ellos se dejaron llevar por donde no eran. Ellos le estaban dando el poder más a su sentir que a lo que Dios decía. Ay, es que Eva sintió que quería la manzana y entonces se dejó llevar por su sentir. ¿Cuántos de ustedes, amados, por favor no levante la mano, ni guiñe el ojo, ni nada, se levantó en la mañana con una mujer que usted ni conocía solamente porque sintió algo? Y no podemos permitir eso en nuestra vida. En nuestra vida sexual estamos en un tiempo tan fuerte donde se ha normalizado tanto la tergiversación de la sexualidad desde el mismo ser humano, desde la misma sexualidad que identifica al ser humano, donde ahora no es ni la Biblia ni la moral lo que define la sexualidad. Ahora es el mundo el que define la sexualidad. Entonces, tú, mujer, te ves no conforme a lo que Dios dice, sino a lo que una red social dice. Estamos tan tergiversados que hoy día tenemos niñas, adultas, ancianas con temas de identidad, problemas de identidad, porque han puesto su oír en lo equivocado, no en la palabra, ni siquiera en la moral, porque ya la moral, ustedes se dan cuenta que la moral ya no importa. Entonces, hijos, tenemos hoy en día hijos que creen que nacieron diferentes a lo que Dios destinó para ellos, esposos que ya no sienten nada por sus esposas, entonces mejor se van a donde la que sí sienten. Y nos estamos dejando llevar tanto en la sexualidad por lo que sentimos, por el fueguito, por la efervescencia, y no por lo que la palabra dice, no por lo que Dios planeó como diseño original para nosotros. Y entonces esposos buscando satisfacer su necesidad sexual afuera, cuando usted debe hacerlo es con su esposa, no es pecado, es una bendición de Dios. Esposas también,
que como crecieron con tanto tabú en el tema sexual, entonces se niegan a sus esposos y eso genera un montón de conflictos. Y la sexualidad bien llevada bajo la presencia de Dios es un completo disfrute. Y eso también porque yo decía, ay, pues que hay mucho soltero, pues soltero también escúchelo, mi amor, para cuando usted se case. No es pecado, es una bendición de Dios. Dios nos creó con sexualidad para que lo disfrutemos con otra persona, no para nosotros mismos. Solo voy a decir esto que dice mi profe. Dios forma, el diablo deforma, pero Cristo transforma. Escuche, Dios dio un diseño original, el diablo lo deformó. Escuchen, matrimonios. Dios dio un diseño original. El diablo lo deformó, pero Cristo es quien transforma. Por eso necesitamos metanoia. Hasta en la sexualidad. Por eso necesitamos transformación. Necesitamos transformación, no es más que volver como al diseño original de lo que Dios pensó. Venga, ¿qué pensó Dios en cuanto a la sexualidad para mí? ¿Qué pensó Dios? ¿Cómo lo hizo Dios? Y eso también es fe. Fe es estar de acuerdo con el diseño de Dios. Fe es ponerme con mi esposo de acuerdo al diseño de Dios. No al diseño del mundo, no al diseño del amante, no al diseño del entrenador. Yo he visto varias publicaciones en Facebook, mujeres, que dice receta para hacer cupcakes. Y usted va deslizando y la tercera foto ya es de hombres casi desnudos. La tercera, la cuarta foto. Y a veces nosotras también nos deja, porque eso no es un tema solo de hombres, es un tema que también para nosotras las mujeres nos dejamos llevar por ese tipo de cosas y después vamos a mirar al que tenemos en la casa y decimos, no, yo tengo dolor de cabeza. Porque dejamos que el diablo deforme y no es chistoso. Suena chistoso, pero no es chistoso. Dejamos que el diablo deforme. Y ahora, ¿de cómo hacemos ministerio? Mire que algo que nos ha afectado mucho en cuanto a cómo hacemos ministerio es que nosotros aprendimos una cultura de comodidad y todo el sistema nos está llevando a una cultura de comodidad. Yo les conté la otra vez de la lavadora que se activaba por Wi-Fi. O sea, entre más fácil sea, mejor. Pero tengo que decirles que con Cristo es tan diametralmente opuesto. Porque servir a Cristo no tiene nada de comodidad. Estar acá no es cómodo, sería más cómodo estar durmiendo, estar haciendo otras cosas. Hacer las cosas conforme al mundo es mucho más simple que hacer las cosas conforme a Dios. Yo sé que Dios a ti te ha estado pidiendo algo en cuanto a iglesia desde hace mucho tiempo. Probablemente honrar a alguien, probablemente bendecir a alguien, probablemente servir en algo, pero para ti ha sido más fácil lo del mundo que lo de la iglesia. Servir a Dios, niños, es un estilo de vida. Eso no es un cargo, eso no es algo, es que me delegaron, no, eso es un estilo de vida. Tú sirves al Señor aquí y afuera. Tú sirves y si hay algo que hace la vida de servicio es tensionar la comodidad. Tensionar la comodidad. Tú estás muy cómodo, pues Dios te quiere sacar de esa comodidad. Y el servir tensiona nuestra alma, nuestras emociones. Qué desgracia que este señor, siempre digo que se siente adelante y siempre se hace en el mismo puesto. Es que me saca la piedra. Pastor. Yo hablo con los servidores y les digo, por favor, ubiquen a la gente adelante. Pastoras que se ponen bravos. Tensiona nuestras emociones, nuestro carácter, ¿cierto? ¿Cómo nos tensiona que nos cambien de una silla y nos digan, siéntese acá? Ser testigos nos mandó el Señor, sean testigos, pero ser testigos es incómodo. Estamos desafiados a amar. ¿Sabe que no estamos entrenados a amar? Nosotros no nos entrenamos para amarnos de pronto a nosotros mismos. Y hay dos enemigos de las relaciones cuando hacemos ministerio. Una, por eso es que mucha gente no sirve en la iglesia. Primero, por la incomodidad de conectar con aquellos que son distintos a nosotros. Eso genera mucha incomodidad. Que de pronto me pongan a mí a hacer algo con Dani y Dani piensa una cosa y yo otra. Y entonces terminamos donde el pastor agarrados. Porque no pudimos trabajar, porque ni él ni yo nos entendimos. Entonces mejor yo me voy o que se vaya Dani, porque no queremos dejarnos tensionar. Sentarme a una conversación con aquellos con los que no coincido. Hay gente con la que yo aquí no coincido. Y es incómodo sentarme. ¿Usted ha visto esas conversaciones? ¿Y qué más? Bien. ¿Y usted bien? ¿Y qué cuenta? No, bien.
Ah, ¿y bien? Sí, bien. ¿Ha tenido esas conversaciones o solo yo? A veces cuando viene un nuevo y lo llamamos, hola, ¿cómo estás? Con la pastora Janet. Ah, gracias. Ay, Señor, ayúdame. Señor, vivifícame. Protégeme, Señor. Es incómodo, pero es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Hay gente que nos irrita con sus expresiones, que nos irrita con su forma de hablar, que nos irrita con su forma de vestir, porque no son como nosotros y eso genera una incomodidad. Pero otro enemigo es la apatía, iglesia. Miren que Mateo 24:12 dice, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Uno piensa que lo contrario del amor es el odio, pero lo contrario del amor realmente es la apatía, es la indiferencia. Por lo menos si tú odias a Joana, tú la piensas y tú dices, Señor, es que la odio. Pero apatía es como que si no existiera. Es peor que el odio. Es peor que el odio. Entonces miren cómo nosotros necesitamos metanoia. La mayoría acá tenemos niños pequeños. ¿Cómo estamos hablándole a nuestros niños de estos temas? ¿Cómo nos estamos hablando nosotros? ¿Realmente estamos mirando la palabra a ver qué dice el Señor? Y si de estas tres cosas y de estas tres relaciones usted siente que ha estado muy mal, que ha estado en momentos en que de verdad usted ha estado diametralmente diferente a lo que dice la palabra, si usted se ha dejado llevar por el ego, si usted es de los que ha engañado a su esposa, si usted es de los que usa pornografía, masturbación, si usted es de los que allí en el ministerio usted no ha querido servir o lo hace solamente con apatía o con comodidad y con pereza, este es el momento de decirle al Señor, perdón, 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 Señor.